Bien, amigos de la provincia de Islay, específicamente del Valle de Tambo, en donde está en este momento la problemática de la minería y Sauder. Tenemos aquí al doctor Isaac Humala Núñez, quien nos va a dar un mensaje para esa población. Doctor. Muy bien, saludos a la provincia de Islay y a los dirigentes que me visitaron, ¿no? Que lo que les prometí, ¿no?, de la presencia de la bancada Dignidad y Democracia que encabeza el congresista Juan Pari, ¿no?, y otros, ¿no?, van a estar presentes en el curso posiblemente de la próxima semana, ¿no?, en Arequipa, en Islay, en todo el Valle del Tambo. Visitará también Camaná, ¿no?, y otros lugares para reforzar, ¿no?, y asegurar en lo posible, ¿no?, la victoria en las elecciones regional y municipal, y especialmente, ¿no?, al candidato a la presidencia de la región, y que esto hay que coordinar, ¿no?, y Pepe Luis Gutiérrez, ¿no?, debe comunicarse conmigo o con el congresista Rimarachín lo más pronto posible, y capaz previamente lo ideal sería que haya una reunión de representantes de la provincia y con representantes o la misma persona del candidato a la presidencia regional, ¿no?, en el cual está yendo Pepe Lucho Gutiérrez. Así que hay que coordinar eso, y esa es una tarea de ustedes, ¿no? Y está mi teléfono, está el teléfono del congresista Rimarachi, y también el amigo, ¿no?, Jorge Paredes. Entonces, a la marcha, ¿no?, porque en esta semana, el sábado, el viernes o sábado domingo, va a estar este contingente de congresistas y otros amigos patriotas, van a estar en la provincia de la Convención para reforzar, ¿no?, al Perú profundo, que también está luchando allá con la cuestión de que se haga petroquímica, ¿no?, y liquefacción, ¿no?, del gas de camisea. Entonces, ¿no?, ya saben, ¿no?, ustedes deben tomar la iniciativa en este contacto lo más pronto posible. Un abrazo para todos. Gracias.